Queridos hermanos, hermanas, vamos a continuar acompañando al profeta Elías en su accionar en la causa de Dios, en tiempos difíciles cuando le cupo a él la responsabilidad de arriesgar su propia vida para defender el honor de Dios. Vamos a leer el capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Capítulo 18. Vamos a pasar por alto, o no vamos más bien a comentar los primeros 18 versículos. Tenemos más interés en acercarnos al Monte Carmelo, donde la nación toda se ha congregado para presenciar al Dios que responde por fuego. Maravilloso testimonio. Allí brilló la gloria del Dios de Israel, cuando Dios respondió por fuego a su siervo solitario. Vamos a leer primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad pues vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Hay un texto en Jeremías 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama a mí y yo te responderé. Vamos a ver en este capítulo cómo Dios responde a la fe de un hombre que clama y que públicamente defiende el honor de su Dios. Acab, el decidioso y apóstata rey de Israel, seducido por su perversa mujer Jezabel,
había antepuesto el culto de Baal. Baal era el dios del sol, un ídolo traído desde Babel. Había dado prioridad, había puesto en alto este rey apóstata y su mujer a ese dios del sol, a Baal, antes de Jehová, haciendo de aquel el culto oficial de la nación. Dios tuvo que llamarles al arrepentimiento mediante una terrible sequía que produjo un estado de hambre espantoso. Pero antes que llegase el juicio final sobre este pueblo apóstata, Dios quiso darles una nueva oportunidad, manifestándose en su misericordia como el verdadero Dios vivo, dispuesto a perdonar y librarles de la ruina que les esperaba. Estaba pensando, hermanos, la sequía, la falta del agua, porque el agua es vida, produjo hambre, no solo para las personas, sino para los animales. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. ¿Cuántas vidas, cuántos hogares, cuántas asambleas están pasando por una sequía? Falta el agua de la palabra de Dios. No le damos el lugar que le corresponde a la lectura, al estudio de la palabra de Dios en cada familia o cada creyente. ¿Cuántas iglesias son sus miembros entretenidos con historietas, con cuentitos, con cosas que no tienen valor? Y eso hace que falte el agua. Porque los llamados a disfrutar a los pies del Señor del agua, de la palabra, para poder luego compartir esa palabra, esa agua que ha saciado la sed de su corazón, no lo están haciendo. Son responsables de hambre en las iglesias por causa que no hay la palabra. Esa fue la razón, el motivo de que se levante el altar sobre el monte Carmelo. Esa fue la razón, el hambre, la sequía, para ofrecerse el sacrificio allí. Ese sacrificio que, de acuerdo a la lectura, vamos a ver más adelante, fue consumido por el fuego del cielo. Y nuestros espíritus y nuestro corazón que alaba, que busca en cada detalle de estas cosas que han sido escritas para nuestra amonestación, nos traslada inmediatamente al madero del Gólgota, donde Dios quiso manifestarse también como Dios vivo y verdadero. Allí en el Gólgota, donde Dios se manifestó como un Dios justo y misericordioso, y Él lo hizo entregando a su Hijo unigénito a la muerte, para que el que cree en Él tenga perdón y salvación eterna. Su amor hacia el mísero mortal se reveló antes de su juicio, y su justa ira cayó sobre el Hijo de su amor, el Hijo de sus delicias. Su ira cayó cual fuego del cielo para salvarnos a nosotros, los pecadores, de la perdición eterna. ¿Qué frase la que se lee en el verso 24? El Dios que responde por fuego. Yo he tratado de bosquejar este capítulo, o por lo menos esta parte del capítulo, de la siguiente manera. Cuando pienso y hablamos del Dios que responde por fuego, los versos 19 y 20 tenemos una gran convocación sobre el Carmelo. Dijo el profeta: congrégame a todo Israel. Y el verso 20 dice: Acab convocó a
todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Una gran convocación. Allí se tenía que tomar decisiones. Un pueblo que se había alejado de Dios, un pueblo que había pecado, está invitado al monte Carmelo. Y esto trae nuestros pensamientos a Isaías 1:18, capítulo 1 de Isaías, verso 18. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo convocados para arreglar cuentas con el Señor? ¿Cuántos ajustes, amado hermano, hermana, querido joven creyente, cuántos ajustes hay que hacer en nuestra vida espiritual? Cuando vemos los que tenemos vehículo, de repente vemos que una de las ruedas empieza a caminar desparejo. Revisamos y hay tuercas que hay que ajustar y las ajustamos para que todo esté normal. En nuestra vida espiritual tenemos que acercarnos al Carmelo espiritual y estar a cuentas con el Señor. Esa es la convocación que Dios hace. En el verso 21 leemos: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Allí tenemos una solemne alternativa. El profeta llamó a la nación toda a una decisión. El pecado y el error deben ser abandonados. No se puede seguir así. Dios abre sus brazos de amor y ansía recibir a ese su pueblo y perdonarles, como lo hace hoy con todo aquel hijo suyo que, como el hijo pródigo, ha abandonado la casa del Padre, ha abandonado la relación y la comunión con su Dios por haber fracasado y caído en el pecado. Dios lo llama ahora a tomar la decisión de abandonar el error y volver a su Señor. En los versos 23 y 24 tenemos la propuesta lógica que hizo allí el profeta Elías, cuando les dijo: el Dios que respondiere, ese sea Dios. El verdadero Dios es el Dios que oye y responde. Él está dispuesto a escuchar su clamor. Podríamos a gritos testificar cuántas veces hemos clamado al Señor y Él nos ha contestado. Pero Baal no contestó. Aunque hagan aquella travesura de sajarse los brazos para derramar sangre los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, Baal no respondió. En cambio, el Dios de la gloria, el Dios de Israel, nuestro Dios, sí, respondió. Hermano, Él está presto a contestar. Que no haya elemento extraño entre tú y el Señor que interrumpa esa preciosa comunión, esa libertad para que te acerques y clames y el Señor te responda. En los versos 31 al 38 tenemos un sacrificio legítimo. Allí Dios aprobó. No hemos leído esta parte todavía y la vamos a comentar más adelante. Dios, en este sacrificio legítimo, Dios lo aprobó. Y al aprobarlo, Dios revela la justicia, porque Dios es un Dios justo. Dios revela su santidad y Dios revela su misericordia. Y en el verso 45, al finalizar el capítulo, encontramos lluvias grandes de bendición. El pecado ha sido expiado,
La maldición ha sido quitada y bendiciones ahora están aseguradas para el pueblo de Dios. Lo vamos a dejar aquí para no alargarlo, para que podamos enviar esto por WhatsApp a los hermanos y para que usted, hermano querido, hermana querida, reflexione sobre lo que se ha dicho de Elías en el Monte Carmelo. Que Dios les bendiga.